¿Qué es una red de computadoras? En términos generales, una red de computadora no son más que un conjunto de PCs y dispositivos que están conectados entre sí, por lo tanto son capaces de compartir información. Entonces, si deseamos profundizar un poco en esta definición, podríamos afirmar que este se compone de computadoras y de sus distintos tipos de dispositivos. Por lo tanto, es posible encontrar periféricos clásicos, como es el caso de impresoras, así como discos de almacenamiento y actualmente inclusive hasta televisores, proyectores multimedia, consolas de juegos y otros que estén conectados a la red. De esta forma, nos damos cuenta de que una red es capaz de conectar una gran cantidad de dispositivos distintos. También debemos saber que una red integra otros elementos que son necesarios para su correcto funcionamiento, como es el caso de concentradores, así como medios de transporte que se encargan de distribuir y llevar los datos a su destino. Vamos a analizar en detalle lo que pudiera ser un hardware para crear una red, pero la definición de una red de computadoras hace referencia no solo a las máquinas y los medios de difusión y transmisión de la información, sino que también es preciso integrar algunas técnicas y las aplicaciones informáticas empleadas para realizar las conexiones. Es importante tener en cuenta que una red está compuesta por tres tipos de componentes. En principio tenemos un hardware de red, luego el software de red y el software de aplicación. En este caso, el hardware de red incluye todos los dispositivos y medios físicos necesarios para que una red de computadoras funcione de manera óptima. Por ejemplo, pudiéramos nombrar el router, un cable o una interfaz de red. Posteriormente tenemos el software de red, que son los protocolos encargados de definir la forma en que los dispositivos de red pueden realizar las conexiones lógicas entre sí y así enviar y recibir la información. Por último, tenemos un software de aplicación, el cual abarca programas que permiten utilizar la capacidad de la red para compartir información diversa con los dispositivos conectados a ellas. Luego de esta explicación surge una gran interrogante y es: ¿para qué sirve una red? Pues la principal función de una red de computadoras es permitir que los distintos dispositivos conectados a ella se comuniquen entre sí, es decir, compartir información. Pero no solo se trata de compartir la información, sino también de que es posible poner a disposición diversos recursos de hardware como impresoras y software, por ejemplo, aplicaciones compartidas. En el caso de Linux tenemos a Samba y muchas otras aplicaciones, las cuales son sumamente importantes, y utilizando términos simples vamos a poder afirmar que una red de computadoras nos va a permitir acceder a información y utilizar dispositivos que no están conectados a nuestro equipo, y del mismo modo van a compartir recursos con otros miembros de la red. Debemos entender que las aplicaciones en una red de computadoras son muy amplias y por esta razón las vamos a ir desarrollando a profundidad a lo largo de cada uno de los capítulos de este curso. Evidentemente, trabajar en red tiene algunas ventajas cuando, por ejemplo, pensamos en una empresa, ya sea en una enorme compañía o en un pequeño emprendimiento con pocos empleados. Es fácil generar un listado de las ventajas que proporciona la implementación de una red de computadoras. Pero cuando nos encontramos en un escenario más modesto, digamos, frente a usuarios domésticos que solo poseen algunas PCs o dispositivos, las ventajas de utilizar una red tal vez parezcan un poco más escasas. Sin embargo, sabemos que una red nos va a permitir conectar computadoras y dispositivos entre sí. Pero aquí surge una interrogante y es: ¿qué podemos compartir? Y en realidad las posibilidades de cooperación que ofrece la implementación de una red pueden dividirse en tres grupos. El primer grupo son los recursos, luego la información y por último los servicios. En este caso, los recursos se tratan de que en una red nos permite compartir el acceso a ciertos recursos, por ejemplo, impresoras, procesadores, grabadores de DVD, por ejemplo, grabadores de CD, instaladores. Nos permite también, o nos permitía en un momento, utilizar la comunicación a través de los antiguos faxes. Cuando hablamos de los recursos, nos referimos también a dispositivos y piezas de hardware que pueden ser accedidos y utilizados por otros usuarios de la red. En este caso, hablando de Linux, podemos nombrar
lo que serían los servidores. Son parte de nuestros recursos y de esto vamos a hablar más adelante. Posteriormente a esto tenemos la información. La posibilidad de compartir información es una de las ventajas más difundidas de una red de computadoras y más que todo en Linux, que es un sistema operativo hecho para compartir información en la red. Es posible no solo compartir información de texto, sino también audio y video. Esto también lo podemos hacer en Linux recientemente. Por último, tenemos lo que son los servicios. Podemos entender que los servicios son un conjunto organizado de información específica a los cuales es posible acceder a través de los recursos. Por ejemplo, el recurso denominado impresora nos permite obtener una copia de un documento a través del uso del servicio de impresión habilitado en una computadora conectada a la red. Pero en realidad las ventajas de trabajar en red tienen que ver más con la posibilidad de compartir recursos, información y servicios y como podemos imaginar, estas ventajas no discriminan entre grandes empresas y usuarios domésticos. En cuanto a la red, tenemos que nombrar también que existen algunas arquitecturas que pueden describirse haciendo referencia a algunos protocolos y estándares que comúnmente son utilizados para que las redes funcionen. En este caso puedo decir que para saber la forma en que los dispositivos conectados a una red interactúan, y las reglas que siguen para compartir la información, es necesario conocer su arquitectura. Debemos tener en cuenta que a través del tiempo han sido definidas varias arquitecturas de red. Entre ellas podemos mencionar las más utilizadas, como lo es ARCnet, Token Ring y Ethernet, que son las que vamos a conversar en este momento. ARCnet fue desarrollada en los años 70, es una arquitectura sencilla y flexible que puede presentarse en una topología en bus o estrella. En la tabla que estoy mostrando a continuación podemos ver las principales especificaciones de esta arquitectura. Posteriormente tenemos lo que es el Token Ring, que se trata de una arquitectura de red de los años 80 que aún sigue teniendo importancia con respecto a otras consideradas obsoletas. Posteriormente tenemos la Ethernet, que se trata de una arquitectura más utilizada en la actualidad porque se puede adaptar fácilmente a entornos de red pequeños y grandes. Asimismo, el apoyo de los fabricantes de hardware de red y la ausencia casi absoluta de problemas en su implementación la han convertido en una excelente alternativa actual para todos los escenarios. A continuación tenemos un diagrama que podemos apreciar una topología de Ethernet y es cómo se utiliza. Estoy tocando el tema de la topología, motivo a que es importante que sepamos todos y cada uno de estos detalles a la hora de nosotros comenzar a diseñar nuestra red y más que todo el Linux. Asimismo tenemos varios protocolos de red. Un protocolo de red es el conjunto de normas que regulan el proceso de comunicación en una red. Cuando hablamos del proceso de comunicación nos referimos no solo al mantenimiento, sino también al inicio y cancelación de la comunicación. Algunos que voy a mencionar en este momento son, por ejemplo, el IPX-SPX, que es un protocolo para regular las comunicaciones de clientes y servidores Novell. Asimismo tenemos también el AppleTalk, que se trata de un protocolo de comunicación que se incluye en los sistemas de equipos Mac. Por otra parte tenemos NetBIOS, que aunque fue utilizado por Microsoft, debemos tener en cuenta que su desarrollo se realizó para conectar computadoras IBM. Este puede utilizarse con arquitecturas Ethernet y Token Ring. El NetBEUI, que se trata de una versión mejorada del NetBIOS que sí entrega el formato requerido en una transmisión de información, aunque supera los límites de su antecesor y por esta razón se presenta como una de las mejores elecciones para redes LAN. En el caso de Linux, este dispone de protocolos de red para sistemas Unix, que es el TCP/IP y UUCP, en el cual TCP/IP, si no lo sabes, es el acrónimo de Transmission Control Protocol, Internet Protocol, y es un conjunto de protocolos de red que permite a sistemas de todo el mundo comunicarse a una única red conocida como la Internet. Ese es el protocolo principal que trabajamos en Linux. Por otra parte, tenemos el modelo OSI, que fue desarrollado durante los años 80 por la ISO, la Organización Internacional de Estándares. En esencia se trata de un marco de referencia para que la definición de arquitecturas de comunicación sea independiente de la empresa encargada de crear los dispositivos de hardware.
De esta forma, podemos estar seguros de que los sistemas de comunicación serán compatibles entre sí. El modelo OSI divide el funcionamiento de una red en 7 capas bien definidas que tenemos a continuación. En cada una de ellas se preparan los datos para viajar y ser entregados a su destino de manera satisfactoria. También debemos tener en cuenta que en la actualidad existen protocolos de comunicación mucho más flexibles y que por lo tanto nos entregan capas de comunicación que no están desmarcadas en una forma precisa. Entonces, vamos a aplicar rápidamente aquí lo que es el modelo OSI. Tiene, como puedes darte cuenta, varias capas. En líneas generales, digamos que se trata de capas que definen la forma en que trabajan las aplicaciones que hacen uso de las funciones de la red. Ahora, entramos en el modelo TCP/IP. Como te dije anteriormente, este modelo es el utilizado por Linux y Unix, y en el modelo de las capas TCP/IP tenemos un paralelo al OSI. Este se trata de dos modelos muy similares, los cuales podemos darnos cuenta de que las capas que los componen se entremezclan. En este caso, las capas del modelo TCP/IP, porque las capas jerarquizadas del modelo TCP/IP solo son 4, a diferencia de las 7 que componen el modelo OSI, pero debemos tener en cuenta que cada una de estas capas se corresponde con las capas del modelo OSI. De esta forma podemos identificar sus correspondencias de una manera más sencilla. En este caso tenemos la capa número 1, que es la capa de enlace, la cual combina la capa física y la capa de enlace de datos correspondientes al modelo OSI. Esta capa enruta los datos entre dispositivos y maneja el intercambio de los datos. Luego tenemos una capa número 2, que es la capa de la red, que se asimila a la capa número 3 del modelo OSI y se encarga de determinar la dirección del dispositivo al cual debe dirigirse la información. Luego tenemos una capa 3, denominada capa de transporte, que se corresponde con la forma directa con la capa de transporte del modelo OSI. Aquí vamos a encontrar también el protocolo TCP encargado de averiguar si un dispositivo de la red está esperando la información que se transmite. Por último tenemos la capa 4, que es la capa de aplicación. En el modelo OSI, si te recuerdas, hace unos instantes conversamos de él, dijimos que la capa de aplicación está en el nivel 7. En este caso, la capa 4 del modelo TCP/IP ya tiene esta capa de aplicación. Y esta capa combina las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. En este nivel vamos a encontrar protocolos específicos relacionados con el correo electrónico o la transferencia de archivos, entre otros servicios. En resumen, ya hemos realizado un recorrido a través de los conceptos fundamentales que vamos a necesitar conocer para entender el funcionamiento de las redes de computadora. Nos acercamos a una definición de red y también detallamos para qué sirve y las ventajas que nos proporciona su implementación. Definimos las distintas arquitecturas de red y conocimos algunos de los protocolos más utilizados. Por último, descubrimos el modelo OSI y el modelo TCP/IP, en qué se asemejan y en qué no. Asimismo, aprendimos que el modelo utilizado por Linux es el modelo TCP/IP, junto al funcionamiento de cada una de las respectivas capas de la red. Así que esto es todo por esta clase y nos vemos en el próximo comando. Vamos a conversar sobre los tipos de redes. En este caso, las posibilidades que ofrece el uso de una red en un entorno tanto empresarial como doméstico son variadas, pero debemos tener en cuenta que los tipos de redes que tenemos a nuestra disposición también son muchos y cada uno corresponde a necesidades particulares. Aquí vamos a conocer algunas clasificaciones que podemos utilizar para definir una red, así como también las características que presenta cada una. Entonces, debemos recordar que las redes en principio se clasifican según su alcance. La forma más común de clasificar los distintos tipos de redes es tomando en cuenta el alcance que va a tener cada una de ellas. Podemos encontrar 3 tipos de redes bien definidas. En este caso tenemos las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN. Podemos repasar ciertos alcances o características de cada una de estas redes. Debemos tener presente que estas pueden ser variables y dependen de los medios de repetición y las nuevas tecnologías de transmisión que tengamos disponibles.
Por esta razón, vamos a tratar una clasificación que esté aceptada, pero que al tiempo pueda sufrir quizás algunas modificaciones. Vamos a comenzar con una de las redes más utilizadas, que son las redes LAN. Las redes LAN o redes de área local, Local Area Network por su abreviación en inglés, son aquellas que se encargan de comunicar computadoras y periféricos en un espacio físico limitado. Por ejemplo, un edificio u otros entornos a unos 200 metros, aunque debemos tener en cuenta que el uso de repetidores podría aumentar su alcance hasta 1 kilómetro. Normalmente dentro de una empresa las computadoras y periféricos externos están conectados a una LAN, con lo cual pueden compartir recursos y acceder a los datos presentes en otros nodos. Aunque ya mencioné que una LAN conecta dispositivos en un espacio pequeño, no necesariamente se trata de una habitación y su alcance, como te expliqué, puede cubrir un edificio completo. A continuación, estamos viendo lo que puede ser una distribución típica de una red LAN con computadores y otros dispositivos conectados por medio de un switch y un punto de acceso inalámbrico, lo cual nos va a permitir comunicar o conectar diversos tipos de computadoras o equipos. Luego tenemos las redes MAN, que se tratan de redes de mayor tamaño que las redes LAN y dan servicio a espacios físicos mayores de 4 kilómetros. En palabras simples, una red MAN es una versión más grande de una red LAN y por lo tanto utiliza medios y tecnologías similares. Entre las aplicaciones de una red de este tipo podemos encontrar la posibilidad de interconectar varias redes LAN y ofrecer servicios de voz IP. Asimismo, podemos implementar sistemas de videovigilancia remota, establecer pasarelas para las redes de área externas o WAN, entre otras alternativas. A continuación, en pantalla estamos viendo lo que puede ser la distribución típica de una red MAN, donde podemos apreciar la interconexión entre diversos componentes de una red LAN. Luego tenemos las redes WAN. Estas redes de área amplia es preparada para cubrir extensiones que van desde los 100 hasta los 1000 kilómetros. Esto significa que puede brindar servicios a países o continentes completos y un ejemplo claro de esto es Internet. La Internet es la red WAN más grande que tenemos en el planeta. En pantalla puedes ver o comparar el ámbito de acción de una red WAN con respecto a las mencionadas anteriormente, como es la red LAN y la red MAN. Asimismo, tenemos las redes según su topología. Hay clasificaciones comúnmente utilizadas para distinguir una red de otra en su topología. Para realizar esta clasificación según la topología debemos detenernos y analizar un poco sobre la forma en que cada computadora se conecta a otra. Así será posible definir varios escenarios, cada uno de los cuales va a implementar diversas formas para conectar los nodos de la red. Debemos tener en cuenta que este tipo de clasificaciones de redes hace referencia a la forma en que conectamos las computadoras a la red. Por lo tanto, no nos da información acerca del alcance de una red ni tampoco del tipo de medio utilizado para realizar la conexión. A continuación, vamos a analizar algunas características de las topologías de red más utilizadas. En principio tenemos lo que es una topología en bus. Esta se trata de una topología en la cual todos los dispositivos están conectados en una línea principal o bus. De esta manera, un paquete de información que ha sido emitido por un nodo se transmite en ambas direcciones a todos los nodos del sistema. Tenemos una topología de anillo. Esta clase de topología, cada una de las estaciones o nodos están conectadas al siguiente. Hasta aquí podemos darnos cuenta de que se trata de una red con topología en bus, pero la diferencia radica en que la última estación se conecta a la primera. La topología en anillo constituye un canal cerrado compuesto por conexiones punto a punto entre los dispositivos que integran una misma red. De esta manera, la información que se comparte va a describir una trayectoria circular entre los equipos en una sola dirección. Por otro lado, es el nodo principal el que gestiona los conflictos y evita la colisión de los paquetes enviados. Por ejemplo, vamos a ver durante el curso cuando realicemos quizás un ping
a una comunicación o una conexión o un if o utilicemos un comando dentro del Linux que nos va a indicar si nuestro IP está teniendo algún tipo de colisión. En este caso, cuando tenemos tipos de colisiones, pueden haber diversos problemas en alguna de estas topologías y la comunicación que existe en ellas. Asimismo, también tenemos una topología en doble anillo. Esta topología en doble anillo o token ring es una variación de la topología en anillo en la cual se envían los datos en ambas direcciones, denominados token pacing, pero utilizando un anillo para cada una. De esta manera se reducen las colisiones y los tiempos de espera. En esta configuración crea redundancia, por lo que se aumenta la tolerancia a fallos. Tenemos también una topología estrella, que es aquella en la cual todos los nodos de la red se encuentran conectados a un punto central, de modo que todas las comunicaciones pasan a través de este dispositivo. Una de las características de una red con topología en estrella es que el dispositivo central posee la capacidad de direccionar las comunicaciones y reducir los problemas relacionados con el eco y las colisiones. Esta topología se utiliza por lo general en redes locales. Debemos tener siempre en cuenta que la mayoría de las redes que poseen un hub o un switch o un enrutador caben dentro de esta clasificación. Muy bien. Asimismo, tenemos otros tipos de topología como topología de árbol, la topología en malla, la topología totalmente conexa. Sin embargo, vamos a comenzar a hablar ahora sobre lo que es la Internet, extranet e intranet. Si bien se trata de tres conceptos diferentes en su alcance, la finalidad que persiguen comparten una característica en común, tanto lo que es el Internet como la extranet y la intranet, y es que requieren la existencia de una infraestructura de red mediante la cual compartan información y comunican los diversos dispositivos conectados. En este caso tenemos que la Internet es la red de redes. En realidad, esa definición es sumamente acertada. Esta se trata de múltiples redes conectadas utilizando diversos medios, tanto de fibra óptica así como satelital y muchos otros medios más. Sin duda, esta es la fuente de información y acceso a servicios por excelencia. En la actualidad, la mayor parte de las empresas y los hogares cuentan con accesos a esta red. Ya para el año 2019 se dice que habíamos aproximadamente unos 4.388 millones de internautas o usuarios de la Internet. Las aplicaciones de Internet son inmensamente conocidas, asimismo como son gigantescas, no solo en el ámbito empresarial y educativo, sino también vamos a encontrar una multitud de servicios que se basan en la capacidad de transmisión de información en línea, que son un medio de comunicación bastante amplio y que sigue creciendo día a día. Por otra parte, tenemos una extranet, que se trata de una red privada que utiliza protocolos de Internet para compartir información entre los usuarios a los cuales se le concede un acceso. En este sentido, podemos decir que es una intranet en la cual se ha permitido el acceso de usuarios que no son parte de la empresa o del dueño de esta implementación. Estas extranet cuentan con varios beneficios, dentro de los cuales tenemos la intercomunicación segura entre empresas. Asimismo, realizan transacciones seguras entre la empresa y sus clientes. También tenemos acceso a bases de datos de la empresa y capacidad de poner a disposición de los clientes alguna información que se precise. También tenemos la reducción de costos para la empresa y de tiempo para los usuarios, los cuales se les concede este acceso a la extranet. Por último, tenemos una intranet, que se trata de una red que se utiliza para compartir información privada entre los miembros de una organización. Las aplicaciones de una intranet para el funcionamiento de una empresa son muchísimas y podemos nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos lo que es el alojamiento de sitios web que pueden ser acreditados o accedidos por miembros de la organización, pero que se encuentran restringidos para usuarios ajenos de la empresa.
Asimismo, tenemos la implementación de discos duros virtuales en donde los usuarios pueden almacenar copias de respaldo de sus datos. Tenemos la implementación de servicios de correo electrónicos, mensajerías instantáneas, dependiendo, claro, de la necesidad de la empresa. Y tenemos, por último, la creación y gestión de foros, blogs y otros recursos, así como videollamadas, videoconferencias, que permiten compartir cierta información entre miembros solamente de la organización. En resumen, podemos decir que hemos profundizado un poco sobre las distintas clasificaciones que podemos obtener para lo que son las redes que existen. También podemos definir o definimos lo que son las redes según su alcance. Y por último, conversamos sobre lo que es la Internet, la extranet y la Internet, extranet e intranet y algunas de sus funciones básicas. Así que esto es todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comando. En los capítulos anteriores nos dedicamos a revisar los conceptos necesarios para entender el funcionamiento y las ventajas que nos proporciona la implementación de una red, así como también clasificamos distintos tipos de redes aplicando diversos criterios. En este capítulo vamos a conocer un poco más sobre el hardware típico que encontramos en la instalación de una red para una pequeña empresa o para el usuario doméstico. El auge de las redes de comunicación y la evolución de Internet posibilitan que las experiencias sean algo variadas y novedosas para los usuarios, que en muy pocos casos somos capaces quizás de entenderlas en su totalidad. Desde la sencilla acción de enviar un mensaje a través de correo electrónico hasta la posibilidad de ver una película en línea o streaming utilizando el televisor de nuestra sala o escuchar emisoras de radio que transmiten a través de la internet. Estas son acciones que ahora parecen que pueden llevarse a cabo gracias a la existencia de toda una arquitectura de red que la sostiene. Debemos tener en cuenta que no solo la instalación de la red trae consigo todo un aparataje tecnológico que requiere un constante cambio o actualización, sino que también cada una de estas piezas de hardware hacen que las comunicaciones a través de la red sean posibles. Existe una diversidad de dispositivos que intervienen en una red. Evidentemente, la oferta también es sumamente amplia y depende de las capacidades que la tecnología pudiera brindarnos. Si comparamos, digamos, los mismos dispositivos de hace algunos años con los de ahora, podríamos darnos cuenta de cuánto han cambiado estos dispositivos. La importancia del hardware de red se entiende porque gracias a estas piezas podemos acceder a compartir todo tipo de contenidos y que la eficiencia de este contenido pueda ser una realidad y pueda ser algo maravilloso en nuestros tiempos. Aquí vamos a analizar algunas piezas del hardware que necesitamos para lo que sería nuestra estación de trabajo o una pequeña red, que es lo que vamos a aprender en este momento. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que serían los servidores. Cuando hablamos de un servidor, nos referimos a una computadora que se encuentra integrada a una red informática. La principal o la función principal de un servidor es entregar a los miembros de la red la posibilidad de acceder a ciertos servicios, como pueden ser, por ejemplo, una impresora compartida, un sitio web, un respaldo de archivos y muchos otros servicios. Las máquinas que acceden a través de la red a los servicios proporcionados por un servidor se denominan estaciones de trabajo. Esto es muy hablado en el campo de Unix, pero no tanto en el campo de Linux. En el campo de los servidores, en la actualidad, se tratan también para lo que son aplicaciones web, base de datos y todas estas infraestructuras, así como también administración de dispositivos de red, como es el caso de switches, DNS y otros. Hablar de servidores y estaciones de trabajo o también de clientes en forma estricta puede aplicarse a las redes en las cuales un trabajo de procesos es algo complejo. Por ejemplo, las entidades bancarias o medianas empresas. Allí, la configuración de un servidor y estaciones de trabajos acelera el acceso a los recursos y disminuye el tiempo de proceso, porque sería poco eficiente mantener una copia de los datos en cada computadora que necesita hacer uso de ellos. Cuando tenemos en la mira
la implementación de una red pequeña o doméstica, quizás los conceptos de servidor y estación de trabajos sean un poco diferentes. En pantalla estoy mostrando en este momento un pequeño diagrama donde podemos observar la relación que existe entre un cliente y un servidor conectado a través de una red informática. En términos generales es bastante sencillo. El servidor, tenemos un cliente que envía a través de una red una petición y por lo tanto el servidor indica o envía una respuesta. Es sumamente sencillo. Como puedes apreciar también, los servidores son máquinas preparadas para hacer frente a tareas relacionadas con un rendimiento superior al que estamos comúnmente acostumbrados. En realidad, Linux ha cambiado un poco todo este paradigma de tener una gran máquina preparada para realizar grandes labores. Linux ha tenido en este momento un gran impulso motivado a que ejecuta funciones complejas en equipos con no muchas prestaciones, y esto es una de las ventajas y ha hecho que este sistema operativo sea tan popular en la actualidad. Ahora, en el recurso externo tenemos unas tablas donde tenemos lo que son las características que nos ofrece un servidor, así como los ejemplos de funciones de un servidor. Esto es sumamente importante. Tenemos, por ejemplo, voy a mostrarte en este momento las características de un servidor. Son simplemente la capacidad de proceso, el manejo de solicitudes de los clientes y tenemos el manejo de conexiones simultáneas. Esto es algo sumamente importante y Linux es ideal para esto. Ahora, ¿cómo se desprende la información? Por otra parte, en el otro archivo adjunto tenemos los ejemplos de funciones de un servidor. En este caso tenemos los tipos de servidores y la descripción del trabajo que pueden realizar con él. Tenemos diferentes tipos de servidores: servidor de correo, servidor web, servidor de impresión, servidor de base de datos, servidor de archivos y cualquier otra cantidad de servidores, así como también tenemos un servidor de backup que es sumamente importante. Te invito a que leas este importante anexo que tenemos para esta clase. Por otra parte, las estaciones de trabajo o clientes son computadoras que acceden a un servidor y hacen uso de los recursos proporcionados por él. Simplemente se trata de equipos que no permiten el acceso a los periféricos y servicios y que se encuentran en una red. En términos simples, podemos llamar cliente a cualquier computadora que nos dé la posibilidad de ejecutar un archivo de red. Las estaciones de trabajo, al igual que los servidores de alto rendimiento, son máquinas ensambladas específicamente para cumplir con este propósito o configuradas para ello. De esta forma es posible encontrar en el mercado este tipo de equipos diferentes de las computadoras de escritorios que usamos comúnmente. Por otra parte, también tenemos la tarjeta de red. Una tarjeta de red es conocida como NIC y es aquel dispositivo de hardware que permite la comunicación entre la computadora y el cable de red. En la actualidad tenemos diferentes tipos de tarjetas de red. Tenemos tarjetas red NIC, tenemos las tarjetas Wi-Fi. En pantalla te estoy mostrando algunos ejemplos que pueden ser o puedes ver cómo son estas tarjetas. Asimismo también tenemos un archivo adjunto de las funciones de las tarjetas de red. Aquí vas a ver muchas cosas interesantes en estas funciones. Por otra parte, y no menos importante, es el cableado de la red. El cableado de red es el sistema mediante el cual los datos pueden llegar desde una computadora a las demás que se encuentran conectadas a la red. Aunque no es imprescindible, dado, como te acabo de nombrar hace unos instantes, el aumento del uso de redes inalámbricas, existen muchas razones por las cuales podemos decidir realizar la instalación de un cableado de red porque, por ejemplo, nos puede dar mayor velocidad en la transferencia de los datos o mejorar la seguridad, entre otros aspectos que también tienen mucha importancia. El cableado de red podemos categorizarlo en tres grandes grupos. Uno son los cables coaxiales, otro el par trenzado y por último la fibra óptica. Vamos a conversar un poco sobre estos tipos de cables. En este caso, el cable coaxial se estructura mediante un cable de cobre central alrededor del cual se dispone de un recubrimiento de mallas aislantes y protectoras. Todo esto se encarga de configurar un medio de transferencia muy favorable frente a ciertas interferencias y otros problemas de transmisión de los datos. También tenemos los cables par trenzados, que se componen de cables de cobre torcidos en varios pares. Esta forma de construcción del medio de transmisión
da como resultado la reducción de la diafonía, es decir, los ruidos e interferencias. Las ventajas de este tipo de cable van desde la reducción de las interferencias hasta la facilidad en el proceso de conexión, hasta una mayor flexibilización que ofrecen otras opciones. Asimismo, en este grupo también entran lo que son los cables UTP y STP, pero eso es otro tema, del cual no vamos a conversar mucho en este momento. Vamos a hablar un poco sobre la fibra óptica. Este se presenta como un filamento de video que posee una capacidad de transportar un haz de luz por sus propiedades y mayor inmunidad a las interferencias del ambiente. Este se ubica en un lugar de privilegio entre otras opciones para la transmisión de datos. Una de las principales características de la fibra o fibra óptica es el gran ancho de banda que ofrece. Por esta razón, permite transportar muchísimos datos a grandes distancias y en poco tiempo con una frecuencia de errores bastante pequeña. En pantalla podemos ver cómo se ven los distintos tipos de fibra óptica. También tenemos concentradores y conmutadores, que son dispositivos de hardware especialmente diseñados para conectar computadores y periféricos en una red de datos. En términos generales, estos desempeñan la misma función, es decir, se encargan de llevar la información de un nodo de la red a otro, aunque existen importantes diferencias en la manera que utilizan para realizar este proceso. Un concentrador o hub es un dispositivo de red que puede definirse como un repetidor de puerto múltiple. Este es un equipo que se encarga de repetir toda la información que recibe cada uno de los nodos conectados a él. De esta manera, su principal función es, emitir señales que recibe a todos los puertos que lo componen. Por otra parte, también tenemos el enrutador o router, que es un dispositivo diseñado para segmentar una red, con la cual puede existir varias clases de direcciones IP. De este modo puede haber varias subredes en una implementación de comunicaciones. El router es capaz de ofrecer protección a la red a través de firewalls integrados y es configurable a través de una interfaz especial. Por otra parte, también tenemos los modem, que se trata de un dispositivo de hardware necesario para el funcionamiento de una red de datos. Estos los vamos a encontrar en la mayoría de las redes existentes por ser el equipo que nos permitirá establecer una comunicación con otros a través de una red telefónica. Tenemos también lo que es el cable modem, que es un dispositivo de hardware que nos permite utilizar una instalación de televisión por cable para recibir información. Muchos de los servicios actuales de cable ofrecen este servicio. Por otra parte, también tenemos lo que es el hardware inalámbrico y son los llamados dispositivos Wi-Fi y pertenecen a las categorías de dispositivos terminales y dispositivos de distribución. Este tipo de hardware va en aumento en la presencia de redes inalámbricas en entornos empresariales así como domésticos y ha significado que se haga una buena oferta de dispositivos de red preparados para comunicarse sin cables. Los llamados dispositivos Wi-Fi pueden pertenecer a dos grandes categorías, que son los dispositivos terminales y los dispositivos de distribución. Ahora, en resumen, a través de esta clase hemos estudiado algunos conceptos importantes. Conocimos cada uno de los dispositivos de hardware que podemos encontrar en una red, así como pudimos apreciar algunas diferencias en la potencia, de los servidores y de los clientes en una red informática. También analizamos algunas características de interfaces o tarjetas de red y describimos los diferentes tipos de cables que podemos utilizar. Cabe destacar que en Linux muchos de nuestros servidores tienen muchas interfaces, dependiendo evidentemente de los equipos que tengamos nosotros disponibles y de su capacidad. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente comentario. Vamos a comenzar en esta clase sobre un material muy interesante sobre los virus en las computadoras. Hoy en día, una gran cantidad de usuarios de computadoras ya tiene conciencia de la existencia y proliferación del virus en computadores. Se ha determinado que un 50% de las empresas ha sufrido pérdidas desastrosas como resultado de infecciones virales. Los virus son programas que pueden destruir programas o archivos individuales o borrar todo el contenido del disco duros y no existe una garantía absoluta de inmunidad contra estas infecciones. Entre los virus sigilosos se encuentran
una gran cantidad que evaden la mayoría de las técnicas básicas de detección, y también existen lo que llaman virus mutantes, que crean versiones únicas de sí mismos muy difíciles de detectar. La prevención es la mejor arma para combatir los virus, lo cual implica la práctica de ciertas normas y el uso de un actualizado programa antivirus. Para establecer algunas normas prácticas es necesario conocer el funcionamiento o síntomas de algunos virus con la finalidad de reducir el riesgo de infección. Para ello se estudian los programas de detección, eliminación e inspección antiviral residentes en la memoria. En la actualidad existen miles de virus y variedades, y el resultado de nuestras pruebas no puede garantizar el rendimiento de un programa cuando se encuentra con un virus que no se ha probado. Ningún programa por sí solo ofrece protección contra todos los virus, por lo tanto se deben utilizar varios programas antivirus de fácil instalación, configuración y uso para de esta forma obtener un máximo rendimiento. La norma principal que se debe seguir es no usar USB o pendrives de procedencia dudosa o desconocida. Debemos examinar cada pendrive con un antivirus actualizado. Se recomienda utilizar en todo caso un pendrive nuevo si es necesario. Los virus al entrar a la computadora se adhieren a los archivos ejecutables y a los sectores de arranque de los discos duros. Al arrancar con una unidad de pendrive infectada o correr un programa que contenga un virus, se desactiva el mecanismo de reproducción, permitiendo que el virus se propague por el disco duro. Diferentes tipos de virus infectan un sistema de distintas maneras. Los virus de sector de arranque o boot sector se infiltran en el código de bajo nivel en la tabla de particiones FAT o en el sector de arranque. Estos virus son los más peligrosos ya que se activan cada vez que se activa la máquina hasta que usted arranque en frío con un disco duro limpio. Existen otros tipos de virus que infectan programas con extensión .com, .exe, .sys, .wl o controladores de dispositivos, incluyendo los archivos ocultos del DOS de Windows. Los virus que infectan los archivos, como hace mucho tiempo existe un virus que se llamó Jerusalén, se propagan de dos formas. Cuando se ejecuta el programa infectado, el virus busca en uno o más de los discos del usuario archivos ejecutables para infectarlos, o se instala el mismo como un programa residente en la memoria que infecta cada uno de los programas que usted corra. El primer tipo de infección puede dañar solo un archivo, varios archivos seleccionados aleatoriamente o todos los archivos ejecutables en sus discos. Hay incluso algunos virus que combinan mecanismos de infección de archivos y del sector de arranque. La forma más simple y efectiva de detectar virus es revisar todos los datos que hay en un disco en búsqueda de las cadenas de caracteres incrustadas que son parte de todo virus y que pueden usar para identificarlo. Es la única forma de saber con seguridad cuál virus ha infectado su computador. Sin embargo, algunos virus sigilosos como el Stealth pueden burlar la detección por búsqueda de cadena de caracteres, corriendo de inmediato los archivos infectados o encriptándose ellos mismos para esconder su código característico. Existen también algunos tipos de virus. Las clasificaciones de los virus se pueden hacer por diferentes criterios, como pueden ser el lugar en el que se ocultan, las técnicas utilizadas para infectar, los tipos de ficheros que infectan, el sistema operativo sobre el que actúan, etc. Todas la clasificación tienen muchos puntos en común, por lo que en un mismo virus puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo. Teniendo en cuenta estos aspectos, se pueden clasificar los virus de la siguiente forma. Tenemos virus residentes que se caracterizan porque se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente, siendo así capaces de controlar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y programas de los que se haga uso. Estos atacan solo ante determinado evento, como por ejemplo una fecha y hora determinada. Mientras tanto, permanecen ocultos en una zona de memoria principal, ocupando un espacio de la misma hasta que son detectados y eliminados. Algunos ejemplos de estos virus pueden ser lo que era el Randex, el CMJ y el MIF. Hay virus también que son denominados de acción directa. Estos virus actúan en el momento de ser ejecutados. Al cumplir una determinada condición, se activan e infectan los ficheros que estén ubicados en su mismo directorio. Tenemos lo que son virus de sobreescritura. Cuando un virus de estos infecta un fichero, escriben dentro de su contenido haciendo que puedan o que queden en total o parcialmente inservibles. Los ficheros infectados son irrecuperables.
así como la información que contenían. Algunos de estos virus pueden ser lo que el denominado Way, hay un Trivial 88D y el TRJ Reboot. También tenemos el virus de boot o de arranque, que son virus que actúan infectando en primer lugar el sector de arranque de los discos de arranque de emergencia de una máquina. Cuando utilizamos un disco infectado para arrancar una máquina, por ejemplo un pendrive que contenga algún virus de boot, este infectará el disco duro. Tenemos un virus macro, que son virus que surgen con la aparición de las macros en los paquetes, de este caso de Microsoft Office. Estos infectan los ficheros creados por estas aplicaciones que contengan macros. Cuando se abre un fichero que contiene un virus de este tipo, las macros se cargarán de forma automática, produciéndose la infección. Hay algunos ejemplos de estos virus, pueden ser el llamado Relax, otro que se llamaba Melissa o un Blablas, también tenía ese nombre, y otros. Tenemos lo que son virus de enlace o directorio, que modifican las rutas de determinados accesos a directorios, a programas que usa el sistema operativo, dejando a estas rutas apuntando al virus. De esta forma, cuando el sistema operativo trate de ejecutar el enlace infectado, lo que realmente ejecutará es el virus. Tenemos virus encriptados, que son virus que se encriptan a sí mismos para no ser detectados por los antivirus. Tenemos virus polimórficos, que en cada infección que realizan se encriptan de una forma diferente, generando así una gran cantidad de copias diferentes de sí mismo, dificultando así su localización por parte del antivirus. Hay virus multipartitos, que se trata de virus muy avanzados que pueden realizar múltiples infecciones combinando diferentes técnicas para ello. Por ejemplo, un ejemplo puede ser un denominado Gwins, que llegó a ser un virus bastante complejo. Tenemos el virus de ficheros, que infectan ficheros ejecutables. Al ser ejecutados, activan el virus produciendo diferentes efectos, y estos son los más extendidos, estos virus de fichero. Tenemos virus de compañía, que son virus de fichero que al mismo tiempo pueden ser residentes o de una acción directa. Hay virus de FAT, como sus siglas indican, FAT, que son virus que atacan a la tabla de asignación de ficheros, o a lo que llamamos comúnmente el FAT. Estos virus impiden el acceso a ciertas partes del disco donde se almacenan ficheros críticos para el normal funcionamiento del computador. Existen los llamados gusanos o worms, que estrictamente hablando no son virus porque no necesitan infectar otros ficheros para reproducirse, pero a efectos prácticos sí que son tratados como tal. Básicamente, los gusanos se limitan a realizar copias de sí mismos a la máxima velocidad posible, con el fin de colapsar las redes en las que se infiltran. Tenemos los troyanos o caballos de Troya. Estos, al igual que los gusanos, tampoco son virus porque no se reproducen infectando otros ficheros, pero sí que son tratados como tal. Estos virus llegan acompañando a otros programas de aspecto inofensivo. Cuando este programa se ejecuta, un segundo programa, es decir, el troyano, también es ejecutado. Su acción es muy peligrosa, ya que además de corromper información del disco duro, tienen la capacidad de capturar y reenviar datos confidenciales. Algunos troyanos, importantes fueron lo que es el IRIS-X X2 y el Treefort. Tenemos las bombas lógicas, que tampoco son estrictamente virus, ya que tampoco se reproducen. Se trata de un segmento camuflado dentro de otro programa cuyo objetivo es destruir los datos de un ordenador o causar otros daños de consideración en él cuando se cumplen ciertas condiciones. Hay también un virus que se llama OAX. Estos no son virus en ningún sentido. Se trata de mensajes de correo electrónico engañosos que se difunden masivamente por internet, sembrando la alarma sobre supuestas infecciones víricas y amenazas contra los usuarios. Los métodos más utilizados por los virus para propagarse son muy dispares. Antiguamente lo hacían a través de canales, BBS y ese tipo de cosas, pero hoy en día, con el progreso de Internet, utilizan múltiples vías que día a día van ampliándose, adivinándose en un futuro el uso de la telefonía móvil y los sistemas de servicios por conexión por cables. Las formas más utilizadas de propagación de los virus son los siguientes: a través de correo electrónico, incluyendo el virus en el mensaje para que se ejecute cuando se abre o se previsualiza el mismo; a través de ciertas vulnerabilidades que presentan tanto el navegador de internet, lo que puede ser el Firefox, el Explorer, como los programas de correo electrónico, dígase Outlook, lo que es el Gmail, etc. A través de ciertas vulnerabilidades mostradas en los servidores web, como lo que es el Internet Information Server, el Index Server y el Indexing Service, etc. Así como mediante el uso de unidades de disco y directorios compartidos de red comunes a diferentes usuarios. También mediante el uso de sistemas de redes y nodos especiales para el intercambio y descarga de ficheros, como la red
GNUtella. Algunas de las características más importantes, de un virus siempre es su propagación. También es de vital importancia lo que es el camuflaje del mismo para no ser descubierto, por lo que es el antivirus y erradicarlo. Por lo tanto, los virus también hacen uso de sistemas de protección para no ser descubiertos. Algunas de estas técnicas para no ser descubiertos son las siguientes. Lo que es la modificación de la lectura del disco donde está el virus. De esta manera, el sistema operativo nunca leerá el sector donde se encuentra. Lo que es la modificación de información de la FAT del disco para que no muestre el tamaño verdadero de los ficheros infectados, ya que cuando el virus infecta un programa varía su tamaño. El uso de métodos de encriptación para no ser detectado, mientras el virus no se ejecute, se encuentra cifrado, por lo que es imposible su detección para ejecutarse desde lo que es el cifrado. Lo que es la utilización de técnicas de polimorfismo. Con este se consigue que en cada ejecución del virus cambie sufriendo su mutación. Por tanto, será más difícil detectar un virus que continuamente está cambiando de estado. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que debes ajustar todos y cada uno de estos datos que te acabo de indicar en este momento para tu propio caso. Muy bien, nos vemos en el siguiente comando. ¿Qué es Google? Hace tan solo unos años, la palabra Google no tenía ningún significado para la comunidad de Internet. Hoy en día suena por todo el mundo. Google es una compañía fundada en 1998 por dos amigos, Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que ofrece el mayor buscador de contenidos a través de Internet en todo el mundo. El término Google se hace asociado de tal manera a las búsquedas de información a través de Internet que prácticamente el 80% de los usuarios lo utilizan a diario para acceder a información de la red. Se puede acceder a la página web principal de Google a través de la dirección web www.google.com. Si vas a entrar a la versión española, puedes entrar a www.google.es y así con cada país. Desde su web es posible encontrar todo tipo de información y se encuentra clasificada de tal manera que el usuario no tiene que perderse entre miles y miles de enlaces que no concuerdan con la búsqueda pedida. Google cuenta con más de 20.000 servidores distribuidos por varios lugares del mundo, desde los que sirve la información a todos los usuarios de Internet, y en estos momentos tiene clasificadas en sus bases de datos más de 8.000 millones de direcciones de Internet. Este motor de búsqueda cuenta con unos algoritmos de búsqueda y clasificación tan específicos y estudiados que le hacen ser rápido y certero en sus resultados. Además de los servicios de búsqueda de Google, cuenta con muchos otros servicios para la comunidad de Internet, de los cuales vamos a ir conversando en este capítulo. Google también se ha convertido en un gigante del marketing y la publicidad de Internet, pues con sus millones de visitas al día cuenta con grandes oportunidades de marketing directo y publicidad. Tanto las grandes como las pequeñas empresas pueden dar a conocer sus productos a través de cualquiera de las modalidades publicitarias de las que dispone. Google no es solo un buscador accesible desde Internet, sino que cada día se va haciendo un sitio sobre las nuevas tecnologías, como las plataformas inalámbricas, la tecnología web, etc. La diferencia de Google con otros buscadores de Internet se encuentra sin duda en sus algoritmos de búsqueda, como ya te había comentado, y la clasificación de información. Para resolver problemas de la importancia de las páginas por las que ordena los resultados de búsqueda, Google utiliza lo que llama la inteligencia colectiva de Internet. Por ello, Google no tiene a personas encargadas de juzgar la importancia ni el posicionamiento de los miles de millones de páginas web que tiene indexadas en sus servidores de contenido, sino que cuenta con un sistema automático por el cual clasifica dicha información. Google interpreta un vínculo de página A la página B como un voto de la página para la página B. Google evalúa la importancia de una página por los votos que recibe. Por otro lado, Google también evalúa a las páginas que emiten los votos, por los que los votos emitidos por páginas en sí mismas importantes tienen más valor y puntúan a la hora de hacer. En Google tenemos varias opciones. Una de esas opciones puede ser en la pestaña de preferencias. Allí vemos algunas opciones de configuración que disponemos cuando accedemos al buscador de Google. Por lo tanto, solo funcionan si nuestro navegador tiene la opción de cookies activada. Para acceder a las preferencias que nos ofrece el motor de búsqueda Google, vamos a hacer clic en el botón en la parte inferior derecha de nuestro monitor donde dice preferencias, la cual nos llevará las diversas opciones que nos muestra Google. En este caso, vamos a decirle preferencia para búsqueda avanzada, y en este caso nos lleva a una página de búsquedas avanzadas donde podemos mostrar páginas que contengan todas las palabras que deseemos buscar. Del lado derecho nos indica
como por ejemplo realizar esta búsqueda, algunas opciones, esta palabra o frases exactas, cualquiera de estas palabras, ninguna de estas palabras, etcétera. Nos da también la opción de restringir algunos resultados, por ejemplo el idioma, la región, la última actualización y todo lo que deseemos utilizar en este caso. Vamos nuevamente a la página principal. Tenemos las reglas básicas de búsqueda en Google. Las consultas de Google no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para el motor de búsqueda es indiferente si una palabra se escribe en mayúscula o minúscula, pues no la distingue. De esta manera no dará, por buscar la palabra por ejemplo hacking, pues siempre dará los mismos resultados. La única palabra en la que Google acepta diferencias es en el operador OR, que siempre deberá ir en mayúscula para que se utilice como tal. También tenemos unos caracteres de comodín en Google, que por ejemplo es el asterisco, que no representa solamente una palabra en una sentencia de búsqueda. De hecho, la inserción de dicho comodín no implica que se obtenga un mayor número de resultados. Tenemos también la corrección de sintaxis. En este caso, el motor de búsqueda nos orienta cuando cree que nuestra sentencia de búsqueda o nuestra sentencia hemos cometido algún error sintáctico al escribirla. De esta manera nos muestra una sugerencia de lo que él cree que quisimos escribir. Eso es algo común. Tenemos también la eliminación de palabras en la búsqueda automática. En este caso, el motor de búsqueda de Google elimina en las búsquedas ciertas palabras como los artículos y demás componentes del lenguaje que sirven para unir palabras. De esta manera se centra en buscar las palabras claves que darán unos resultados más concretos y acertados. De esta manera, si buscamos la frase el Museo del Prado de Madrid, o por ejemplo buscamos Museo, Prado y Madrid, ignorando los artículos el, del y en, de todas maneras, si deseamos que Google busque exactamente una frase sin ignorar este tipo de palabras de unión, podemos ponerle toda la frase entre comillas dobles y se limitará a buscar las páginas en las que aparece la frase tal y como lo hemos escrito. Tenemos también una búsqueda de iniciales en Google, que es cuando un usuario de Internet utiliza un motor de búsqueda es porque necesita encontrar cierta información dentro de la vorágine de contenidos que se encuentran distribuidos por los millones de servidores de Internet. Para ello, el usuario dispone de cierta información con la que buscar y dependiendo de ella podría interactuar con el motor de búsqueda para localizar su objetivo. Lo normal a la hora de hacer búsquedas en Internet es buscar a ciertas palabras por palabra con las que acotar nuestras búsquedas, pero puede que nos devuelva demasiados resultados y no nos sea útil a la hora de encontrar cierta información. Por eso es recomendable hacer búsquedas que nos acoten los posibles resultados y nos den información más concreta de lo que estamos buscando. Existen también algunas técnicas avanzadas de búsqueda donde podemos utilizar algunos operadores de avanzadas. En este caso, bueno, podemos utilizar lo que son los signos, por ejemplo, el signo de más. En mi caso, cuando deseo buscar varias cosas a la vez, por ejemplo, en el caso de computadoras, PC, por ejemplo, más virus, lo busco de esta manera. Y fíjate que nos da también mucha información sobre lo que son los virus, sobre todo cómo desinfectar tu ordenador y muchas otras opciones. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando.